Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 22 de abril del año 2023, en gracia de Dios, para acontecer en la meditación de la palabra de Dios, hoy tomada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, maravillosa congregación de la comunidad cristiana en los primeros años después de Cristo resucitado, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En nuestro credo, bendito sea el Señor, de la Santa Iglesia católica, apostólica, en tanto es ecuménica, universal, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, trascendente, un ser que no se limita a la condición natural, que no se limita a estar viviendo al estilo del mundo y que no se limita a ser administrado como en un banco, como un recurso, como una cosa. Seres amados. Fernando Sánchez, hermano consagrado de la Orden de los Agustinos Recoletos, en su espacio Chocolate para el Alma, en algún momento decía eso. Nos hemos dedicado a amar el dinero, a amar la tecnología, a amar las cosas y a utilizar a la persona humana. Es al contrario, es a amar a la persona humana en dignidad, por esa divinidad que asiste en cada ser siendo, y utilizar los recursos, el dinero, las cosas, los objetos. Y eso sucede con esta comunidad cristiana. En sus primeros años le reclaman a Pedro, a Juan y demás discípulos, hermanos consagrados, servidores de la iglesia, de la comunidad, en el templo. Muchos de ellos sacerdotes que ya se convertían a la fe, de los griegos, de los judíos, de los hebreos. Que las viudas, dice la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, reclamaban que había más atención para unas que para otras, que había discriminación, que había exclusión. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Saludos de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de Nuestra Señora de las Mercedes y de nuestra Santa Hermana Laura Montoya Upegui, y de su servidor amigo y hermano de la Fundación Amayá en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy, en gracia de Dios, situado en esta espaciotemporalidad energética que nos conecta también con las guacharacas. Por ahí ya empezaron la orquesta de la mañana en esta recreación. La creación, criaturas de Dios que acompañan, como nuestro hermano San Francisco de Asís, que las podría entrar a administrar o a ordenar, a armonizar, que entren en sintonía, pero espero no sea molesto, sino recreativo, entretenido, y no nos distraiga de la meditación de la palabra de Dios. Es maravilloso entonces esa figuración de cómo se va conformando el diaconado en la iglesia, cómo se va extendiendo el servicio de administración del templo, de la administración del culto, administración de los servicios humanos, para que nuestros hermanos consagrados se puedan dedicar a la administración del cuerpo y sangre de Cristo, de la vida sacramental, la Eucaristía, que es lo que por estos días, en segunda semana de Pascua, se viene desarrollando en el Evangelio de San Juan. Cristo, pan de vida, Cristo, pan Eucaristía, y Cristo, cuerpo y sangre, la consagración, la confesión, en tanto expiación de los pecados,
Lo que ates en la tierra será atado también en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese círculo de confianza que se teje como puente entre lo humano y lo divino a través del Espíritu Santo en persona Christi. Es maravilloso. Ahí en el Evangelio de San Juan, con la meditación de la palabra de Dios hoy, es Cristo se presenta ante ellos caminando sobre las aguas, los discípulos en una embarcación, su propia barca, pero la embarcación que van conformando como iglesia. Y en ese temor de la vida, por las turbulencias, por las preocupaciones, los afanes del día, había sido un día de mucho trabajo en Galilea, y esperando la noche tranquila, no aparecía Jesús, y de pronto aparece de súbito ahí como entre sí y no, en la oscuridad, y en aguas ya que se empezaba a crecer la marea. Y Jesús les dice, soy yo, no temáis. Mientras Dios esté, mientras Jesús esté, mientras el Cristo resucitado esté salvando la humanidad, ahí no hay nada que temer. Temor cuando se está solo, cuando se cree manejar las cosas por su cuenta, cuando uno se cree dueño de sí mismo y administrador de sí mismo y administrador de sus propios afanes. Seres amados, no. El Salmo 33 nos dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es que sin la fe y la confianza y la esperanza en Dios, todo es en vano. Si Cristo no es la cabeza de la iglesia, no es el primero en el plan de vida, en vano se cansan los albañiles. Seamos pues que en el Espíritu Santo que nos congregue hoy en la meditación de la palabra de Dios, hacer las lecturas y hacer una interpretación santa. Así sea. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en los versículos 1 y 7, el nombramiento de 7 ayudantes. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33, en alabanza y gratitud al Señor, nos unimos diciendo que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen al Señor hombres buenos, en labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto
toquen con arte al aclamarlo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor mira desde el cielo y ve todos los hombres. Desde el lugar donde vive, observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, entre los versículos 16 al 21. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaún. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a tierra a donde iban. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Caminando sobre aguas turbulentas, en el mar de Galilea o el lago de Galilea, en ese contexto de Cafarnaún, de una noche oscura, tenebrosa, escabrosa. Los apóstoles, quizá preocupados porque no estaba el maestro, no había regresado. En el silencio, verse amenazados según los signos de los tiempos, por esas condiciones naturales, pero también en sus seguridades, porque no estaba el maestro. Por un momento, la pérdida de la confianza.
Si no está el Maestro, ¿qué será de nosotros? Diría cada uno, ¿qué será de mí? Si Dios no está, si Jesús no está, si está en mi recuerdo, o está en el pasado, o está en lo que ya aconteció, y hacia adelante, en el barco que representa cada persona, cada cuerpo sagrado, templo vivo del Espíritu Santo, como en San Pablo dice. Órgano que conecta con un órgano completo, que en ese caso es la iglesia. Miles de millones de barcas, de embarcaciones, de naves. La palabra de Dios en varios momentos hace alusión a Jesús cuando dormía en la popa y ellos navegando en la proa frente a aguas turbulentas, tempestades y sacudidas de las aguas, le decían a Jesús, ¿acaso no te importa que muramos? Él estaba durmiendo, confiando en que la tripulación se encargaba de la barca, dándoles la confianza. Él, en la divinidad puente entre el Padre Creador, como Hijo unigénito, con la fuerza del Espíritu Santo, ya en ellos. Pero en esta ocasión, que habrán podido sentir nuestros hermanos, discípulos, tener que tripular la barca, afrontar las tempestades, las dificultades y ya no estar Jesús. Allí sabían que estaba dormido. Y el Maestro está dando en esa ocasión una enseñanza. Aprender a confiar en Dios. Tener fe. Tener la esperanza siempre firme. Creer en Dios. Creerle a Dios. Y crear con Dios. Crear ¿qué? Soluciones a determinados problemas, adversidades. No contaban con las tempestades, son fuerzas de la naturaleza, signos de los tiempos. ¿Cómo se habrán de sentir? ¿Cómo habrán de reaccionar? ¿Cuál es el comportamiento de unos y otros? Calmados, agitados, preocupados, angustiados. El comportamiento humano es así, la conducta humana, cuando se está solo, cuando se siente vacío, que hay una gran diferencia. Si Dios habita el corazón, la soledad no angustia. Pero si se está solo y vacío, en ausencia de Dios, preocupa que el comportamiento humano sea adverso también, como las circunstancias. Y viene otra prueba que es de comunidad, cómo reaccionar en unidad frente a una situación y aprender a identificar, a reconocer y a valorar ese carisma, dones, gracias y talentos que todo ser tiene frente a las situaciones que se presentan. ¿Quién es más recursivo? ¿Quién es más solidario o más benefactor? ¿Quién es como dice el capitán, es el último en desalojar la nave, esperando que todos salgan? ¿Quién hace ello? O como en los aviones, que hay ahí la máscara. Primero asegúrese cuando caiga la mascarilla de ponérsela para poder ayudar a otros. Y ello confronta situaciones inesperadas. Pero la pregunta ahí es la presencia de Jesús en la ausencia, en la soledad y en la dificultad. Está ahí, lo siente ser amado ahí.
siente la confianza, la seguridad, la tranquilidad de que está ahí. Como cuando un bebé, una bebé, un niño, una niña, un pequeño, una pequeñita, y en especial, que llaman seres especiales, se arrojan en brazos del padre, de la madre, del brazo protector, con toda la confianza. ¿Y qué pasa cuando ya no está? Sin haber una promesa de que volverá, sin saber si volverá, con esa situación que confronta. Para los hechos que narra allí San Juan, que es muy dado a dar señales, tanto del tiempo como señales de las personas y señales de la presencia de la divinidad. Cuando Jesús se presenta, soy yo, no temáis, es la seguridad de la divinidad que asiste a cada persona en esa humanidad y que Cristo, encarnado en María Santísima, ella es el arca de la alianza, que da la confianza, que da la esperanza. En el vientre materno se tiene seguridad. Cuando se da a la luz, que las mujeres, Dios las bendiga, son las únicas que pueden dar a luz, decía Pedro Justo Berrío en algún momento, y es verdad. Uno da luz, pero si es luz. Y para ser luz, testigos fieles del Evangelio, Cristo. No por su cuenta, porque en pueblo de ciegos cualquier tuerto es el rey. Y eso nos pasa a seres amados. Nosotros no estamos llamados a ser perseguidos por nadie, ni a ser perseguidores de nadie, ni a tener seguidores. Es siguiendo a Cristo, caminando sobre las aguas. Pareciera contradictorio, porque sobre las aguas se nada, es para nadar. En el aire se vuela, los que pueden volar, las aves, o usando naves. Y sobre las vías se rueda. Pero el ser humano es para caminar. Los pies es pedestre. Sonaría contradictorio, interpretando los signos. Pero Dios todo lo hace posible. Y aún en el agua puede caminar. ¿Recuerdan, a seres amados, aquella vez con Pedro, precisamente, que si tú eres Dios, mándame ir a ti? Y cuando empieza la tempestad, empieza el miedo y se va hundiendo, pierde la confianza en Dios. Es una prueba de fe. Y es maravilloso porque no la provocó Jesús. Aconteció. Muchos dicen que es el mar de Galilea, pues quienes habrán ido a Tierra Santa, a Israel, pero es un lago, pero son aguas profundas. Una cosa son aguas calmadas per se, y otra cosa es cuando ya entra el mar, y el mar picado, el mar ya en turbulencia, a agitar las aguas que están en reposo, que sacude y mueve todo lo que hay adentro. Podredumbre, si las aguas llevan mucho tiempo estancadas, peces, si habrán allí, y bueno, si se hace la abstracción de lo que es un mar ya contaminado por mercado y cosas, pues tanta cosa sacará de ahí. Esos sí son problemas que resolver. Y hay la necesidad de unirse en comunidad para hacerlo. Esta meditación es maravillosa y nos va vinculando con la Eucaristía, con el pan de vida, que es lo que en el yo soy, en el evangelista San Juan, viene desarrollando por esta ya tercera semana de Pascua. Dios mediante, ya mañana es primer día de semana, tercera,
el Dominus Dei, y se va acercando el Pentecostés, el Espíritu Santo, que Él también llega a sacudir, a revolotear allí, a generar turbulencia. Jesús viene a sacarnos de la zona de confort. En la espada de doble filo, por una corta y por la otra cicatriza, una de las caras de la espada. Pero vayamos a los hechos de los apóstoles. Llama la atención, ya están los 12. Seguramente ya el Espíritu Santo había insuflado sobre ellos y había en ese cónclave inspirado quién sería el sucesor, Matías, para estar allí los 12. Preguntas para nuestros hermanos consagrados y para profundizar en la lectura sagrada, en la palabra de Dios. Pero toda vez que están, aparecen los primeros mártires. Esteban, además de los discípulos, ya elegidos por Cristo directamente, en el Espíritu Santo, y con la voluntad del Padre Celestial, la Sagrada Familia siempre obrando allí. Pero in persona Christi, ya ellos, con la fuerza del Espíritu Santo, como le venían hablando ya a los fariseos, a los saduceos y a todos estos sumos sacerdotes, etcétera, y al pueblo judío. Miren que ya sacerdotes se estaban vinculando a la iglesia cristiana, sacerdotes judíos, que venían con la Torá y con el Levítico, el Deuteronomio, todas las escrituras mosaicas, los 613 preceptos, ya para entrar a uno solo, que es el amor, la misericordia, como dice el Salmo 33, y la justicia divina. Ya eso es mucho avance, pero ya se presentaba la dicotomía o la lucha entre verse una mujer que es vulnerable entre la sociedad de Israel, porque está sola, no tiene la fuerza de trabajo, ya es mayor, ya no puede tener descendencia, por tanto no puede generar recursos y ya no puede disponer de bienes y servicios que van a representar tributos, que van a representar beneficios en la economía, que van a representar otros bienes materiales. Ello todo considerado un problema en una sociedad que busca progresar, que busca sobresalir, que busca esgrimir muchas dificultades físicas, sociales, culturales. Y aquí ya hay una lucha entre acervos culturales, Grecia e Israel, el pueblo judío y el pueblo griego. ¿Cómo se sentirán frente a una mujer que es de uno y otro? La presión, ¿cómo sentirá ella? Sentirse migrante, sea de un lado, sea del otro. Si están atendiendo más a la mujer judía, ¿qué podrán sentir la mujer griega? O si por algún momento dejaran de atender más a la judía para atender la griega. Pedro, por ejemplo, apóstol de los judíos más que todo, serán vistos como discriminación, como exclusión, como cierta manipulación allí de intereses. Y mire qué maravilla el Espíritu Santo, cómo sopla sobre ellos, todos 12, y les da el discernimiento, la sabiduría para poder comprender esas realidades, esas prácticas, costumbres y tradiciones desde cada cultura, y poder ubicar a decir, no, nosotros somos encargados de la administración de los sacramentos, bautismo, comunión y confesión. Mantener el templo vivo, activo, para servir a Dios antes que a los hombres. De eso que se encarguen los más instruidos, los más avanzados, también siervos, servidores de Dios, servidores de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad allí. Y por tanto, al servicio de la iglesia, pero sin dejar de lo esencial, que es el culto, que es adorar a Dios, amar a la humanidad y ahora servir
al resto. Cuidar la naturaleza, cuidar la creación, cuidar las criaturas otras. Ese es el orden. Y a ello es la administración que llama el Espíritu Santo en cada ser, el carisma, dones, gracias y talentos. Pero aquí en la Iglesia, en nuestro caso, la Santa Iglesia Católica, María Santísima, como cabeza de la Iglesia, todas almas conectadas ahí, esposas de Cristo, el esposo. Ese es el llamado a una administración. Entonces eso da toda la tranquilidad y la confianza para que los apóstoles, con la primera discípula que está ahí, María Santísima, no la menciona directamente Hechos de los Apóstoles, pero siempre estuvo con ellos y va a estar en Pentecostés ahí de primerita, recibiendo el Espíritu Santo. Seres amados. Eso es una manifestación maravillosa de la misericordia de Dios, tener siempre una iglesia que por más de 2023 años ha permanecido, se ha fortalecido y se ha mantenido con el Espíritu unido, el Espíritu de cada ser siendo bautizado, la comunión de Cristo y la confesión de los pecados, el ir circulando el perdón. Pido el perdón a Dios, me perdono y perdono a mi hermano. Y le pido el perdón a mi hermano. Si no lo concede, ya él se encarga ahí con Dios de entrar en esa relación, que lo resuelvan ellos. Cada quien, en lo singular. Eso es íntimo, eso es inviolable, esa es la historia que cada ser escribe, como decía Fray Nelson Medina, muy bonito de la relación que existe con el Padre Creador. Él es el autor de todas las obras, todas nosotras, hechura de mano de Dios. Y es una historia que no se puede interferir. Cada quien debe coadministrar. La autoridad viene de ahí, y la autoridad es para poder administrar. No tenemos posesión y dominio del cuerpo, ni de la mente, ni del espíritu. El Espíritu Santo es el que se encarga de esa gestión. Y el puente es Cristo. Pero el que realmente es el autor, el Padre Celestial, eso es maravilloso. Es la familia sagrada, obrando sobre esa administración. Eso da toda la fe, confianza y esperanza. Ahora sí, ¿quién maneja el recurso? ¿Quién maneja la plata? Entre menos maneje la iglesia, eso mejor. Y si no, pregúntenle a Lutero con las herejías. Bendito Dios, eso es tema para otra conversación, pero eso tiene dividida la iglesia, precisamente en el sínodo, en el Vaticano, las herejías. Ahora resulta, dice Santiago Martín, que ya los alemanes dicen que las herejías son la iglesia cristiana. O sea, el creer en Cristo, que es uno solo, que ha habido, que es y que habrá Cristo, que hay otros Cristos, que hay Cristos al gusto del cliente, al gusto del que lo necesita. Entonces eso genera mucha discusión que habrá de ser manejada, administrada, pero en gracia del Espíritu Santo, con mucho discernimiento, sabiduría, más que el conocimiento humano. Y esto sí necesita, seres amados, reiterando la invitación, oración de intercesión por los hermanos consagrados, a todos los santos, santas, mártires y apóstoles, que en el reino de los cielos pueden interceder por nosotras almas en la tierra, y todas nosotras orando por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Misericordia, como dice el Salmo 33, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros y sobre las almas del purgatorio, como lo esperamos de ti. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante.